En las primeras líneas de la última novela que publicara en vida el general Francisco L. Urquizo, La ciudadela quedó atrás, recordaría aquellos momentos en que esperaba el ferrocarril para ir a la Ciudad de México, para sumarse a las fuerzas del Ejército Federal. Urquizo, nacido en San Pedro de las Colonias en 1891, se sumaría a la Revolución Maderista antes de cumplir 20 años, en febrero de 1911. Urquizo va a tener una destacada participación y terminará el conflicto armado con el grado de subteniente. Él se había sumado a la causa maderista en su pueblo natal, en San Pedro de las Colonias, el pueblo adoptivo de Francisco I. Madero. Francisco Luis Urquizo Benavides nació el 21 de junio de 1891 en la entonces villa de San Pedro de las Colonias. Era hijo de Francisco Urquizo Antúnez y de la señora Teresa Benavides Sotelo. La familia del general estaba emparentada de cierta manera con la familia Madero, ya que la señora madre del general era familiar directa de la segunda esposa del abuelo de don Francisco I. Madero. Aquí en San Pedro, Urquizo va a conocer y va a tratar desde su infancia y su juventud al futuro apóstol de la democracia. Muy joven va a leer el libro La sucesión presidencial. La familia Urquizo se dedicaba en la comarca lagunera, en el municipio de San Pedro, al cultivo del algodón. Aquí en San Pedro, el futuro militar va a conocer toda la práctica agrícola que conllevaba la siembra del oro blanco. En aquellos años en San Pedro se vivía una gran bonanza económica gracias al cultivo del oro blanco, el algodón. Urquizo va a realizar sus primeros estudios aquí en su pueblo natal, en la villa de San Pedro, donde, como señalamos, va a conocer la prosperidad de las grandes haciendas algodoneras. El oro blanco dejaba mucho dinero, obviamente, a los hacendados. Aquí también va a conocer las terribles desigualdades sociales que se vivían, la terrible explotación de la que eran víctimas los campesinos, los obreros, los empleados de las haciendas. Aquí va a conocer esa triste realidad de nuestro México, esa triste desigualdad social. Aquí va a tomar conciencia de la importancia de hacer algo. Aquí va a conocer los ideales de Francisco I. Madero, va a leer muy joven el libro La sucesión presidencial y va a coincidir con Francisco I. Madero en la necesidad de que se haga algo por mejorar aquellas condiciones, que aquella riqueza que se generaba fuera también parte del patrimonio del pueblo. Aquí Francisco L. Urquizo va a tomar conciencia. El joven Urquizo, quien fue criado en una comunidad y en un hogar muy liberal, va a conocer de los ideales de Francisco I. Madero. Va a leer obviamente el libro La sucesión presidencial, ese extraordinario ensayo en el que don Francisco I. Madero hace un análisis profundo de la situación que privaba en el país, de la necesidad de llevar a cabo un cambio democrático. Madero, como muchos liberales, pensaban que para que un pueblo avance, tiene que respetarse el Estado de Derecho. Obviamente, con el principio del sufragio efectivo. Solo las democracias que cumplen con esos requisitos han avanzado en la historia de la humanidad.
Y eso lo entendió muy bien el joven Urquizo, quien en su momento, como señalamos, se va a sumar a la Revolución Mexicana, aquí en su pueblo natal, San Pedro de las Colonias, Coahuila. Con el paso del tiempo, todas aquellas experiencias, recuerdos, anécdotas que vivió Urquizo en la etapa de la Revolución Maderista van a quedar plasmadas en su obra literaria. Aparte de la destacada trayectoria militar de Urquizo, como sabemos, ha sido uno de los más importantes narradores de la Revolución Mexicana. Principalmente en su novela Tropa Vieja, nos habla acerca de la vida de los combatientes, de todas esas tramas, de todas esas historias que se vivieron en cada uno de los participantes de la Revolución Maderista, que también, aparte de tener un significado político electoral, tuvo una profunda motivación social, tuvo una profunda cuestión liberal. Urquizo lo va a plasmar todo esto en su obra literaria futura. En aquellos tiempos ya el general empezaba a escribir algunas pequeñas narraciones, algunos pequeños recuerdos. Y todo eso, toda la revolución maderista, va a ser descrita en su enorme obra literaria. Nadie habló de lo que fue por dentro el movimiento maderista como lo hizo el general Urquizo. Para conocer de la revolución hay que leer a Urquizo. Una vez que termina la lucha armada en la etapa de la revolución maderista, el joven Francisco Luis va a conocer en San Pedro de las Colonias de la gran actividad política que despliega Francisco I. Madero durante su segunda campaña electoral. El joven Urquizo, como seguidor de Madero, va a ser testigo de cómo el pueblo mexicano se le entregó al apóstol de la democracia, cómo Francisco I. Madero va a participar en aquella segunda campaña por la presidencia de la República y cómo el pueblo mexicano lo va a elegir libre y democráticamente. Jamás ha habido una elección tan democrática, tan libre, tan copiosa. Nunca se le ha entregado tanto el pueblo mexicano a un candidato como en la época de Francisco I. Madero. Y todo esto lo va a narrar también Urquizo en su obra literaria. Urquizo es fundamental, como señalamos, para conocer la historia de la revolución. El general va a ver, siendo joven, cómo el sufragio efectivo se hizo una realidad en México en aquella elección de 1911. Va a ver los momentos más brillantes, más gloriosos, más luminosos de la etapa maderista en México. Va a haber convertido en presidente de la República a don Francisco I. Madero, nuestro paisano adoptivo. Como mencionamos, Urquizo conoció y vivió en carne propia los momentos cumbres del maderismo, el ascenso del apóstol de la democracia a la presidencia, pero también como parte de las guardias presidenciales de Madero en Castillo de Chapultepec. Urquizo va a conocer de la intriga, la insidia, la traición, el cuartelazo. Va a vivir los días aciagos de la decena trágica. Va a participar en los combates contra los traidores, contra Blanquet, contra Victoriano Huerta. Va a conocer de la insidia. Va a vivir en carne viva los momentos más desgarradores de nuestra historia patria. Aquellos momentos en que una gran institución como fue el Ejército Federal se prostituyó, intrigó y traicionó al presidente Madero. Con profundo dolor, todos estos hechos van a quedar plasmados en la obra literaria de Urquizo.
En particular, en la última novela del general, La Ciudadela quedó atrás. En Viva Madero hace un relato minucioso de la intriga y la insidia. En el libro Tropa Vieja menciona también que cómo se traicionó a Madero. Todo eso Urquizo no lo supo de oídas, todo eso Urquizo lo vivió y como ningún otro autor lo dejó plasmado en su impresionante obra literaria. Para conocer del maderismo, insisto, hay que leer a Urquizo. La Ciudadela quedó atrás, es un doloroso relato de esa etapa de nuestra historia nacional. Urquizo va a participar en estos hechos, los va a vivir, los va a dejar como testimonio y una vez ocurrido el magnicidio va a renunciar, va a pedir licencia para darse de baja del ejército traidor y va a ir al norte a buscar a Carranza, a buscar a los Madero para incorporarse a la lucha constitucionalista. Urquizo fue maderista fiel hasta el último momento, siempre con él. Después de haber sido liberado de la prisión en que fue recluido después de la muerte de Madero, el general Urquizo va a darse a la fuga rumbo al norte. Va a llegar hasta San Antonio, Texas, donde se va a entrevistar con los familiares del señor Madero, quienes le indican que ahora la lucha la encabeza el señor Venustiano Carranza. Todo para luchar contra el traidor Victoriano Huerta y el gobierno usurpador. Urquizo se va a trasladar después a Piedras Negras y se va a incorporar de lleno al ejército constitucionalista. Va a organizar el batallón de zapadores y junto con muchos sanpetrinos va a unirse a la lucha en contra de la usurpación. En esta parte de la Revolución Mexicana, muchos sanpetrinos ofrendaron su sangre y su esfuerzo para derrotar al traidor Victoriano Huerta. En San Pedro se vivió una gran batalla. Urquizo fue parte fundamental de aquel ejército constitucionalista que por fin logró derrotar al usurpador. Y una vez derrotado el gobierno federal que traicionó a Madero, se firman los tratados de Teoloyucan y Madero ha sido vengado y el ejército de la revolución nace después de una reestructuración en la que Urquizo va a ser parte. Francisco L. Urquizo se va a incorporar de lleno a las tropas de la revolución constitucionalista. Va a ser uno de los organizadores del ejército constitucionalista y va a participar en las dos etapas de la revolución en más de 50 hechos de guerra. Durante este periodo va a demostrar su gran capacidad para organizar agrupaciones militares. Va a estar al lado del presidente Carranza, siempre fiel y siempre se va a notar en su obra, en su vida, en sus actos, la lealtad al presidente Carranza, así como fue leal a Madero, fue leal a Carranza. Y también algo muy importante, tanto Carranza como Urquizo abrazaron la causa maderista y en la revolución constitucionalista esos ideales maderistas de lealtad, de justicia, de respeto al Estado de Derecho, de respeto al sufragio efectivo, siempre estuvieron presentes. La revolución maderista concluyó trágicamente y continuó la revolución constitucionalista, siguiendo básicamente los mismos objetivos: el respeto a las leyes, el respeto a la dignidad humana, el respeto al sufragio efectivo. Urquizo va a ser un elemento fundamental para la reorganización del ejército mexicano. Su lealtad a Madero siempre estuvo y su lealtad a Carranza. A Urquizo también le va a tocar ver y vivir los momentos más importantes de Venustiano Carranza en la Revolución Mexicana, desde la formación del ejército constitucionalista hasta la triste noche en la Sierra Poblana,
cuando fue vilmente asesinado también el presidente Venustiano Carranza. Urquizo lo va a narrar en diversas obras también, siempre hablando de principios y lealdades. Su formación así se lo exigía, su lealdad. Estuvo hasta el último momento siempre leal a Carranza. Fue tan leal a Carranza que es Barón de Cuatro Ciénegas, murió con la ropa interior de Urquizo. Después de la muerte de Carranza, Urquizo se va a autoexiliar en Europa. Va a recorrer Europa Central, va a empezar a escribir, y es en esa etapa en que Urquizo empieza a reflexionar y empieza a concebir obras literarias muy importantes. Por esos periodos surgen algunos textos: Europa Central, Madrid en los años 20, y empieza a despertar el genio literario, ese gran genio literario que va a caracterizar al sanpetrino. Con el paso de los días, los tiempos políticos fueron cambiando en nuestro país. Urquizo pudo regresar a México y reincorporarse a varias actividades. Es nombrado jefe de las oficinas de Hacienda en el estado de Hidalgo, en Pachuca. Establece un modelo tan perfecto que va a ser replicado. Luego, en 1932, se reincorpora al ejército. Va a empezar a tener algunas actividades, pero pide licencia y va a regresar a las Fuerzas Armadas ya de pleno en el año de 1934. Va a desempeñar funciones en algunas zonas militares y va a incorporarse. El presidente Cárdenas había incorporado a muchos exmaderistas a las Fuerzas Armadas y a la administración pública. Urquizo va a ser subsecretario de la Defensa en la administración del general Ávila Camacho. Urquizo está considerado uno de los modernizadores del ejército mexicano. Va a implementar como subsecretario primero el programa del servicio militar obligatorio. Luego va a cambiar toda la estructura, va a hacer muchas cosas importantes. Le va a tocar a él abanderar al Escuadrón 201, que va a participar en la Segunda Guerra Militar. Y en esos años, por esos tiempos, es cuando escribe su gran novela Tropa Vieja. Escribe ficciones, escribe muchas cosas, pero en sus principales textos siempre está presente el recuerdo de la revolución maderista. Cuando habla de la revolución, Urquizo siempre recuerda las causas de explotación y miseria que llevaron a los mexicanos a rebelarse en contra de la opresión. El espíritu de justicia social del maderismo siempre estuvo presente en la vida del general sanpetrino Francisco L. Urquizo. En una vida sin lugar a dudas ejemplar, al general Urquizo le tocó vivir momentos muy importantes dentro de la vida política. Fue testigo y actor. Un detalle muy importante: él apoyó la causa maderista, apoyó los ideales de Madero, y uno de los principios del maderismo era que el gobierno debe ser ejercido por civiles, que los ejércitos, cuando se hacen gobiernos, que los generales, cuando gobiernan, tarde o temprano se van a convertir en tiranos. Eso lo afirmó con datos y ejemplos Madero en la sucesión presidencial. Luego, en su momento, apoyó a Venustiano Carranza en la iniciativa del Barón de Cuatro Ciénegas para que el ejército dejara el poder, para que el siguiente presidente fuera un civil. Tanto a Madero como a Carranza les costó la vida oponerse a los gobiernos militares, establecer y afirmar que el gobierno debe ser ejercido por un civil. Y a Urquizo le toca la transición como secretario de la Defensa. Él va a conducir esa transición que buscó Madero, que anheló Carranza, de que un civil gobernara México. Fue, sin lugar a dudas, un factor importante para la transición. En estos días, de cara a la celebración del 150 aniversario
del nacimiento de don Francisco Ignacio Madero González. Debemos recordar, debemos tener presentes que sus ideales de libertad, democracia, justicia y respeto efectivo al voto y el principio de no la reelección deben seguir vigentes en estos tiempos tan convulsos. El ejemplo de Madero, la lealtad de Urquizo nos deben inspirar para todos juntos tratar de construir cada vez un México mejor. El ideal de Madero está en la obra literaria de Urquizo, está en la obra política y militar, sin lugar a dudas. Aquí en San Pedro de las Colonias, el futuro general Urquizo fue de aquellos ciudadanos que gritaron por primera vez: ¡Viva Madero!